En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, conocemos a uno de los aventureros de clase A, Amanda, una hermosa y poderosa semi-elfa. Además, la misión que le darán a Fran tiene que ver con la exploración de una mazmorra peligrosa. Continuamos con Capítulo 2-2. Regresamos a la posada 1 hora después de nuestra reunión con el maestro del gremio. Vamos a empezar a absorber esos cristales. Sí. Fran puso los cristales que consiguió del maestro del gremio sobre la mesa. Los miré de cerca. Realmente no puedo decir qué habilidades tienen estas cosas. La identificación solo arrojó los nombres de los monstruos. Con el bestiario activado, podía saber el nivel de amenaza de un monstruo siempre que tuviera su nombre, pero sus habilidades seguían siendo un misterio para mí. Estoy deseando ver qué habilidades vamos a conseguir. Fran levantó los cristales brillantes con una inquietante expectación. No sabemos qué obtendremos hasta que los abramos. Son como bolsas de regalos. ¿Bolsas de regalos? Sí. Es una bolsa llena de sueños, esperanza y un poco de desesperación. Suena genial. Los guerreros se pelearían entre sí para tener la oportunidad de conseguir una de estas bolsas de regalos. ¿Has visto alguna vez el interior de alguna? Sí. ¡Wow! Muy bien, basta de tonterías. Veamos qué cristales tenemos. Empezamos con los cristales de rango D, cangrejo ermitaño, león marino y tiburón tridente. No eran los monstruos más extraños que había visto, pero nunca me había topado con un monstruo acuático. Pasamos al rango C, coloso rojo y viejo yeti. Desgraciadamente, solo pudimos conseguir 2 cristales de nivel C de la colección del maestro del gremio. Empecemos con las amenazas de... Bien. Fran me apuñaló en los 3 cristales de la mesa. Como era de esperar, obtuve habilidades acuáticas como nadar y manipulación de la corriente. Iban a ser muy útiles si alguna vez nos encontrábamos en una batalla acuática. Y ahora, el momento que todos estábamos esperando, las amenazas de rango C. Y sí. Fran se emocionó y lanzó las 2 gemas al aire y las cortó de un solo golpe. ¡Ja! Aquí viene. Hacía tiempo que no comía tanto. Delicioso. Coloso rojo, 196 cristales. Frenesí 1, resistencia al calor 1, aumento de peso, aumento de fuerza, media. Viejo yeti, 127 cristales. Resistencia al frío 1, conocimiento de veneno 1. Resistencia al congelamiento 1, aumento de magia, pequeña. Y por fin he subido de rango. Estas eran mis estadísticas antes de la absorción. Ataque, 434, PM, 2050/2050. Durabilidad, 1850/1850. Conductividad de maná, A. Evolución, rango 8, cristales. 3146/3600, capacidad de habilidad, 70, P disponibles, 2. Y esto fue después. Ataque, 478, PM, 2500/2500. Durabilidad, 2300/2300. Conductividad de maná, A. Evolución, rango 9, cristales. 3630/4500, capacidad de habilidad, 79, P disponibles, 47. Ahora que era más fuerte, estábamos preparados para afrontar la misión de la mazmorra. Habían pasado 2 días desde que tomamos la búsqueda de examen de la mazmorra. Pasamos por la tienda de Randall para abastecernos antes de ir al gremio. Su tienda estaba tan desorganizada como siempre, pero seguía teniendo pociones de gran calidad a la venta. Había pociones necrófagas para aumentar la fuerza de la nigromancia a 100.000 G cada una. Se hacían con una planta llamada hierba necrófaga. También había pociones verdes que aumentaban el poder de la magia de madera. Dudo que alguien comprara estas pociones. Sin embargo, hacía mucho negocio con la venta de pociones regulares. Estábamos en una de las salas de reunión del gremio para conocer a los demás miembros de la expedición. Muy bien, empecemos por presentarnos. Mi nombre es Cruise. Soy el líder de los Guardianes Azules. Estos son mis compañeros Lydia y Selle.
Actuaré como su supervisor y examinador en este viaje. Nombre, Cruise Ryuseye. Edad, 28. Raza, humano. Clase, duelista. Nivel, 33. PV, 206. Magia, 175. Fuerza, 113. Agilidad, 178. Habilidades, Sentido del mal 3, Sigilo 2, Evasión 5, Etiqueta real 2, Sentido de presencia 4, Artes de la espada 5, Dominio de la espada 6, Artes marciales 4, Mando 2, Parpadeo 7. Resistencia al frío 4, Resistencia al veneno 5, Detección de trampas 2, Manipulación espiritual. Título, El vertical. Equipo, espada larga de mitril en llamas, cota de malla ligera de plata, manto de araña de 100 patas, brazalete antiveneno. Era un tipo apuesto con una cabellera rubia. A su edad ya tenía el rango C. Su armadura era de un blanco reluciente, así que debía tener dinero de sobra. Su apellido me hizo pensar que era de origen noble. Sus rasgos faciales eran elegantes y agraciados. Debe ser popular entre las damas. Imbécil. Pero tenía el título de El Vertical. No podía ser tan malo, así que decidí no desearle la muerte todavía. Sin embargo, si hacía algún movimiento con Fran, iría a por él. Haría que se arrepintiera de haber nacido guapo. Mi arma principal es la espada. Vamos a llevarnos bien. Pensé que los rangos C eran fuertes, pero no estaban ni cerca de Don. Don debe ser uno de los rangos C más fuertes que tenía el gremio. Los compañeros de Cruise eran tan fuertes como él. Rig era un mago de agua y Eiselle era una ladrona de clase exploradora. Estaban allí para complementar las habilidades de Cruise, pero parecían llevarse bien. Cruise debía ser un buen líder. Somos el equipo de rango E Rugido de Dragón. Yo soy el líder, Krad. La lanza es mi especialidad. Con nosotros en el trabajo, despejaremos esta mazmorra en poco tiempo. Krad tenía el pelo gris ceniza y un bronceado marrón claro. Con 180 centímetros de altura, parecía el típico joven rebelde. Examinó la sala, lanzando miradas condescendientes a todo el mundo. El chico era tan engreído que quería cortarlo en pedazos. Nombre, Krad. Edad, 23. Raza, humana. Clase, luchador. Nivel, 20. PV, 127. Magia, 68. Fuerza, 67. Agilidad, 49. Habilidades. Transporte 2. Acrobacia 4. Sentido del peligro 3. Resistencia al hambre 3. Artes de la lanza 1. Dominio de la lanza 4. Intimidación 3. Escalar 3. Manipulación espiritual. Equipo, lanza de acero fino, armadura de toro de piedra, guantes de toro de piedra, botas de araña gigante, manto de araña de roca. No era muy fuerte, pero eso era de esperar de un rango E. Los otros 4 miembros de su grupo también eran usuarios de lanzas, así que tenían el mismo conjunto de habilidades básicas. Sin embargo, Krad era el único que había desbloqueado artes de la lanza. Lo que le faltaba de flexibilidad lo compensaba con su tenacidad. Según mis observaciones, los rangos se parecían estar en el nivel 35 o más, los rangos D en el 25 o más, los rangos E en el 15 o por encima, y los rangos F en el 10 o superior. Todo lo que estaba por debajo era de rango G. Había excepciones, por supuesto. La gente que se metió con Fran en su primer día en el gremio tenía nivel 15, pero sus habilidades eran muy inferiores. Se olvidaron de ampliar su conjunto de habilidades y, en su lugar, se dedicaron a subir de nivel en nombre de la importancia que tenían. Augusta Alexander era un caso similar. Estaba en el nivel 30, lo que lo situaba cerca del rango C, pero cualquier rango E podía vencerlo en una pelea directa. Todo esto hacía que Krad estuviera en la media. Era lo suficientemente fuerte como para llegar al rango D, sin embargo, su personalidad dejaba mucho que desear. Había estado mirando a Fran desde que comenzó la reunión. ¿Qué clase de persona enferma tienes que ser para mirar a esta linda chica? ¿O tal vez se había enamorado de ella? Si hacía algún movimiento extraño con Fran, lo lamentaría.
Me preguntaba si iba a poder seguir siendo un aventurero después de una noche de ser perseguido por una espada inteligente. Mi nombre es Furion, líder del equipo de rango E Ojo del Bosque. No estoy entrenado para usar armas físicas, pero puedo usar magia espiritual entre otras cosas. Un elfo rubio. Eso era todo lo que podía decir sobre Furion. Nada en él destacaba en particular. Parecía una versión más joven del maestro del gremio, supongo. Me impresionó lo sencillo que parecía a pesar de ser un elfo. Nombre, Furion. Edad, 49. Raza, elfo de madera. Clase, sabio. Nivel, 27. PV, 71, magia, 233, fuerza, 36, agilidad, 66. Habilidades, dominio del arco 1, cosecha 2, cultivo 4, sentido espiritual del mal 3, magia de madera 3, botánica 7, resistencia al sueño 3, magia espiritual 5, magia de tierra 3. Magia de agua 3, herbología 4, protección de los espíritus, manipulación de maná, niño del bosque. Equipo, varita de olmo moteado, coraza de simio rojo, túnica de seda de araña de árbol, anillo de chorro de agua. Era un elfo especializado en magia de madera como el maestro del gremio. Incluso sus habilidades eran similares. Este tipo podía ser fuerte. Por lo menos, era más completo que Krav. Era increíble la cantidad de magia que podían usar los elfos. Su grupo estaba compuesto por 2 luchadores y un arquero, un grupo bien equilibrado. Yo soy la siguiente. Soy Amanda. Encantada de conocerlos. Amanda se saltó los detalles de clase y rango. Un simple hola fue suficiente para ella. De todos los aventureros de Alessa, Fran era el único que no la conocía hasta hace 3 días. Los de rango E parecían sorprendidos aunque no dijeron nada. Que un rango aceptara una misión de rango D era algo inaudito. El joven Krav fue el único lo suficientemente estúpido como para levantar la voz. Espera, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Qué hace un rango A en una misión de rango D? Puede que seas capaz de superar esto mientras estás durmiendo, pero este es nuestro examen de promoción. Si lo haces por diversión, mejor no te metas. Estaba actuando con dureza, pero aún así tuve que reconocer que el chico le respondió a Amanda. Tal vez estaba en la edad en la que quería sentirse hombre. Pero fue una mala decisión. Grar. Amanda se acercó en un parpadeo a Krav y le agarró la cara con la mano. Aplicando su garra de hierro, levantó el cuerpo del joven del suelo. Mientras él empezaba a gritar de miedo y pánico, Amanda se acercó y susurró amenazadoramente. ¿Quién ha dicho que estoy aquí por diversión? Además, ya lo he aclarado con el maestro del gremio. Supongo que no tenemos ningún problema, ¿verdad? No, no hay ningún problema. Por favor, déjame ir. Le dio un último apretón en el cráneo antes de soltarlo. Cuando Krav cayó sobre su trasero, miró a Amanda con miedo y temblor. Bien. Pasemos a la joven. Si quieres. Interrumpió Cruise antes de que la situación empeorara. Probablemente era demasiado tarde para controlar los daños, pero como supervisor del grupo tenía responsabilidades que cumplir. Cuando pones juntos a un rango A tan independiente como Amanda y a un novato tan rebelde como Krav, es inevitable que salten chispas. Fran. ¿Hay algo más que quieras decirnos? Rango de hombre bestia. Mi comida favorita es el curry. No tengo ninguna aversión en particular. PSSH. Krav estaba disparando dagas de sus ojos ahora. Hace apenas unos segundos estaba disculpándose con Amanda, al borde de las lágrimas. Odiaba tanto a Fran que parecía haber olvidado todo sobre la garra de hierro de Amanda. No podía aceptar el hecho de que esta pequeña chica estuviera en el rango de y él no. Quiero decir, ¿qué armas usas? Mira, niña. Como dije antes, no estamos jugando aquí. Si tratas esto como un picnic, entonces vuelve a casa y chúpale las tetas a tu mami. Krav tenía una boca tan sucia. Estaba ladrando como un perro rabioso. Incluso estaba usando su habilidad de intimidación, no es que tuviera ningún efecto en Fran.
Realmente quería hacerla llorar. Mi madre está muerta. Oh, querida. TSK. La afirmación de Fran puso un final decisivo a la discusión. Si Crad hubiera dicho algo en contra, habría cuestionado su humanidad. Amanda miró a Fran con simpatía antes de enviar a Crad todo el peso de su mirada de muerte. La cara del perrito rabioso se puso inmediatamente azul. ¿Cómo te atreves a levantarle la voz a una niña así? ¿Qué demonios te pasa? Fran, ¿estás bien, cariño? Totalmente bien. El nivel de intimidación de Crad no era nada comparado con enfrentarse a un demonio. Era tan intimidante como un cachorro gritando. Él estaba tratando de obtener una reacción de Fran, aunque no funcionó. ¿Qué se supone que significa eso? Muy bien. Ahora que hemos terminado con las presentaciones, pasemos a la sesión informativa. Pruise, no queriendo que la situación se descontrolara más de lo que ya estaba, hizo avanzar la conversación. Buena suerte, Pruise. Hemos tenido un comienzo difícil y no podría ayudarte aunque lo intentara, pero estaba seguro de que todo se solucionaría. Tal vez. Hagamos todos lo posible por cooperar, ¿de acuerdo? HMPH. De acuerdo. La cooperación facilita las cosas. Me alegro de que estés de acuerdo. Pruise respondió al inexpresivo asentimiento de Fran con un tono de evidente desesperación. Habló en voz más alta durante la sesión informativa, aunque no sirvió de mucho para disimular su pánico. Vamos a investigar la mazmorra de Alessa llamada el Nido de la Araña. Extraeremos algo de mineral rúnico y de paso reduciremos la población de monstruos. La mazmorra tenía 6 pisos y estaba infestada de monstruos de tipo bicho. El quinto y el sexto piso albergaban monstruos de tipo araña. Los minerales rúnicos se generan en la sala del núcleo de la mazmorra, así que ese es nuestro principal objetivo. ¿Así que vamos a minar minerales rúnicos? Furion se sorprendió. Estos minerales parecían importantes. Oye, ¿puedo matar a todos los monstruos con los que me encuentre? No tenemos que dejar escapar a ninguno de ellos, ¿verdad? Siéntete libre de hacerlo. Reducir la población de monstruos es parte de la misión. Jejeje. Estoy deseando que llegue. Las arañas trampa que habitaban la mazmorra estaban clasificadas como de rango F. Eran perfectas para los aventureros de rango bajo que querían subir de nivel. Crad también debía estar acostumbrado a las arañas. Una advertencia. Las arañas pueden ser débiles por sí solas, pero tienen la capacidad de usar trampas. También se sabe que pueden atacarte en un enjambre, así que tengan cuidado. Vamos, no voy a perder contra un monstruo de rango F. Son puntos de exp fáciles. Los monstruos no son lo único de lo que hay que tener cuidado en una mazmorra. También hay trampas. Aunque esta mazmorra no tiene muchas, debes tener cuidado con las trampas de teletransportación. Las trampas de teletransportación te transportan a una zona diferente de una mazmorra determinada. Una vez activadas, eran prácticamente imposibles de anular. Eran una amenaza incluso para los aventureros experimentados. Las trampas de teletransportación en el nido de la araña transportaban a sus víctimas a una sala de monstruos, así que tendríamos que mantener los ojos abiertos. Se sabe que las trampas de teletransportación transportan a más de una víctima a la vez, así que tengan cuidado ahí fuera. Sí. Conocemos el procedimiento. Claramente no conocía el procedimiento. Ahora estaba preocupado. Este tipo era débil e imprudente. Un movimiento en falso y podría arrastrar a toda la incursión con él. Iba a tener que cuidar a Fran por mi cuenta. De acuerdo, muévanse. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.